Ok, hoy vamos a hablar acerca de lo que es el marco teórico, ¿sí? Nosotros ahorita ya tenemos algunas cosas dentro de nuestra investigación, ¿sí? Tanto la actividad que nosotros vamos a hacer dentro de lo que es nuestra investigación, pues llegamos hacia unas partes en específico. Una de ellas es la parte de desarrollo del marco teórico. Bueno, ¿qué es el marco teórico? Vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el marco teórico, ¿sí? El marco teórico nos va a servir para analizar teorías, investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para el encuadre del estudio que estamos haciendo. Ahorita ustedes hicieron varias investigaciones, bueno, dependiendo cada uno de ustedes hicieron ciertas investigaciones, ¿sí? Y esta le tenemos que dar cierta validez, ¿sí? Por lo tanto, nosotros en este momento ya tenemos algunas cosas. Tenemos ya el problema de estudio, la relevancia del problema de ese estudio y la factibilidad. Y dentro de ese problema de estudio tenemos los objetivos y las preguntas que nos estamos haciendo sobre esa parte de la investigación, ¿sí? Entonces, toda esta primera parte, pues prácticamente ya la tenemos hecha. Tenemos el problema de estudio, ya lo hicimos, sabemos de su relevancia y sabemos su factibilidad, ¿sí? Y tenemos los objetivos y las preguntas ya realizadas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿para qué nos va a servir el marco teórico? ¿Sí? Nos va a ayudar a prevenir errores en el momento de desarrollar una investigación. Nos va a orientar sobre cómo analizar el estudio. Nos va a guiar como investigadores para centrarnos en el problema, evitando desviaciones de planteamiento original. O sea, que no cambiemos en este punto la investigación, sino que ya nos vamos a enfocar directamente, sin ambigüedades, a esta investigación. Va a conducir al establecimiento de hipótesis o afirmaciones, va a inspirar nuevas líneas y áreas de investigación y nos ayuda a poseer un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio que nosotros estamos haciendo. Ok, ¿cuáles son las etapas de la elaboración del marco teórico? Uno, va a ser la revisión de la literatura y la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia, ¿sí? Primero, ¿qué es la revisión de la literatura? Bueno, es muy parecido a todo lo que hicimos en la clase pasada acerca de los formatos APA. ¿Se acuerdan que nosotros investigamos en diferentes, vaya la redundancia, investigamos y buscamos información, vale la redundancia, en buscadores académicos como Redalyc o como Google Scholar, ¿sí? Eh, Todas estas nos ayudaron a nosotros a tener una parte de las fuentes primarias que nosotros necesitamos para desarrollar la investigación, ¿sí? Aquí dice, revisión de la literatura, es detectar, obtener o consultar ¿qué? Bibliografía. A partir de esa bibliografía extraímos y recopilamos y encontramos información relevante. Esa es la funcional, ese es el objetivo, ¿sí?, de la revisión de la literatura, obtener información relevante para nuestra investigación. Existen fuentes de información que son primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son los datos de primera mano que vamos a encontrar en libros, antologías, artículos, monografías, tesis, etcétera, ¿sí? Bueno, obviamente entran los documentos oficiales, testimonios de expertos, internet y artículos científicos. Las secundarias son los listados de fuentes primarias que necesitamos reproducir esa información. Pueden ser compilaciones, resúmenes, listados y referencias. Existen terciarias que son compendios de fuentes secundarias como listados de publicaciones, boletines, conferencias, simposios, sitios web y títulos de reportes, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Por ejemplo, las primarias es algo que ya está comprobado que es tal cual la información que es veraz, ¿sí? Ya está revisada y ya está publicada, ¿sí? Por ejemplo, un libro tal cual es muy raro de que alguien, sí hay sus revisiones, pero es muy raro de que digan, de que alguien te refute ya todo un libro que fue revisado de que está mal.
algunas cosas. Sin embargo, por ejemplo, en las secundarias, a diferencia de ello, son listados de fuentes primarias que necesitan reprocesar esa información. Y por último, las terciarias, perdón, son todas aquellas que son fuentes secundarias, que aún son boletines, que pueden ser conferencias, que aún necesita que tenga una veracidad y tenga una revisión eh, veraz y oportuna de la conferencia que se hizo o el simposio, ¿sí? Vaya, no es tal cual un documento. Un sitio web podría ser inclusive algún video en YouTube de una persona que te hable de un tema en específico, pero no está revisado y no es tal cual un tema en el cual digan, bueno, está revisado y está certificada esa información, sino puede ser cualquier persona que se haya puesto a hablar de algún tema, que inclusive puede ser de que haya investigado o haya trabajado sobre ese tema, pero tal cual no lo vamos a tomar como una fuente de información primaria, sino sabemos que es algo que puede contribuir a la investigación, pero no va a ser lo más importante. ¿Sale? No sé si aquí tienen alguna pregunta sobre esta primera parte. Nosotros ya lo estuvimos trabajando. ¿Alguna pregunta, chavos? Ok, bien. Vamos a continuar. ¿Qué tenemos que hacer para empezar a elaborar el marco teórico? Primero, existe el inicio de la revisión. Dice acudir directamente a las fuentes primarias originales cuando se conocen bien el área de estudio. Consultar expertos para encaminarnos a las fuentes primarias. Utilizar fuentes, tiene que ser en ese orden, primero fuentes terciarias, secundarias y primarias. Utilizar motores de búsqueda de internet, directorio de base de datos, la web, es lo que nosotros estamos generalmente manejando al inicio de la revisión. Bueno, ya que nosotros revisamos, hace cuenta que caso de la vida real, ¿no? Me piden investigar sobre el manejo de clases y objetos de en programación, no un lenguaje específico, sino nada más eso, clases y objetos de programación. ¿Qué tendría que abocarme? Tendría que ir primero a una fuente primaria. ¿Cuál va a ser cuál va a ser la fuente primaria si me piden algo que investigue acerca de un tema de programación? ¿Cuál creen que sería la fuente primaria si estuviésemos en escuela, por ejemplo? ¿A dónde acudirían? Escríbanlo ahí. No tengan temor a equivocarse. Para eso es la clase. A ver, ¿a dónde acudirían? Les piden que investiguen acerca de un tema en específico de programación. ¿Dónde creen que tendrían que acudir? Ok, Manuel sí me dice un libro. Y ok, ¿y ese libro qué tendría que hacer? ¿A dónde tendría que ir? Ok, me dice, perfecto, Manuel. Un libro en la biblioteca, obviamente, pues tendría que ir exactamente a una fuente primaria en lo que es la biblioteca. ¿Sí? Otra de las cosas podría ser a consultar a un experto para encaminarnos a las fuentes primarias. Ok, de toda la gama de profesores que le están dando clases, ¿a quién acudirían en este momento, excluyéndome a mí? ¿A quién acudirían de los profesores para preguntarle acerca de un tema de programación, por ejemplo, que les puede encaminar a una fuente primaria? A ver, díganme. Escríbanlo ahí, si no quieren hablar en el micro. Al profe Antonio Presuel. Entonces, él es el que le está dando, me imagino que programación. Entonces, él le tendrían que preguntar en dónde podían encontrar
esa información o en dónde los puede encauzar, ¿sí? Ok, ¿qué otras fuentes, por ejemplo, terciarias pueden haber? Pueden ser que yo pueda entrar a que vea en un buscador si hay esa información, si hay motores de búsqueda, si hay directorios o base de datos de la web. Ok, creo que hasta acá el primer inicio de la revisión está bien. Ya sabemos cómo es que funciona esta primera parte, ¿sí? Ahora bien, ya que sé qué es lo que tengo que hacer, ahora tengo que obtener esa literatura, ¿sí? Esa información. Entonces, tengo que ahora sí acudir no solo a la biblioteca, sino buscar cuál o cuáles son los libros que yo necesito investigar o consultar para que yo tenga esa información. Por lo tanto, en este momento ya estoy recuperando la literatura, es la obtención o recuperación de la literatura que yo necesito para establecer mi marco teórico, ¿sí? En cuanto hicimos la actividad del formato APA, pues obviamente había ahí algunos casos, por ejemplo, hablar de seguridad, algún tema, pues tendría que ver cuál es la página o cuál es el libro o cuál es el tema que yo necesito buscar exactamente en qué página, ¿sí? Y yo tendría que hacerlo en el formato APA que me están indicando. Entonces, parte de la obtención de recuperación de la literatura. Entonces, nosotros que ya vimos ahí, vimos que existen bibliotecas físicas y electrónicas, bueno, filmotecas, pero podría ser en algún momento hasta eh, YouTube, ¿sí? Podría ser una filmoteca o una hemeroteca. Bueno, hemeroteca sabemos que son diarios o periódicos, acuérdense, diarios o periódicos, hemerotecas, ¿sí? Entonces, ¿por qué hemerotecas? Porque viene de la palabra hemero, que significa diario, corto, día, corto tiempo, ¿sí? Y teca, que es un lugar o un depósito, o sea, la información, un depósito de la información diaria, por eso es que se llama hemeroteca. Bibliotecas, obviamente, pues de videos, que igual nos podría llevar a un repositorio de YouTube. Vamos a poner diarios o de bibliotecas, ¿sí? Y pues los sitios de internet que nosotros ya vimos cuáles son los que podemos utilizar para obtener esta información. Entonces acá ya sabemos que esta etapa de elaboración de marco teórico, que es el inicio de la revisión y la obtención de información. ¿Sale? Luego que ya tengo todos los libros, toda la información, las páginas de internet, los enlaces, las copias de los periódicos, los videos en YouTube, ahora yo tengo que hacer algo que es la selección de la información que va a ser útil en la investigación. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a buscar? Libros, revistas científicas, ponentes trabajos presentados en congresos, etcétera, ¿no? Tengo que anotar todos los datos necesarios para poder volver a localizar esa información, ¿sí? Entonces tengo que extraer, recopilar la información, anotar la referencia completa, ¿sí? ¿Cómo puedo anotar esa información con fichas bibliográficas? ¿Sí?
no me voy a quebrar la cabeza con las fichas bibliográficas. Esto, en teoría, lo deben de haber visto en clases anteriormente en la prepa, ¿sí? Pero pues si no se acuerdan, vamos a acordarnos ahorita, ¿no? La ficha bibliográfica va a tener el título de la revista o del libro o de la página que ustedes van a manejar. Esto inclusive lo pueden hacer en un Excel. Esta parte igual va a ir como un anexo a su investigación. Aguas con esto, les lo voy a pedir más adelante para que ahí, si quieren, háganle un screenshot o tómenle una foto a esto, porque va a ir como tal si no me lo hacen como en un papelito, lo pueden hacer en un Excel. Yo no tengo problemas con eso, puede ser en un Word, donde va a ir el título, ¿sí? El autor, la categoría, si es un libro, si es un diario, un periódico, si es un video, etcétera, dónde se encuentra, o inclusive en algunos trabajos, por ejemplo, videos largos, me dicen a partir de qué minuto la persona comenzó a hablar del tema. La editorial, si hay referencias como el ICBN, por ejemplo, ICBN libros, que son obviamente los ICBN de los libros que voy a trabajar. Sí me estoy explicando con esto antes de seguir, de fichas bibliográficas y el ICBN. Me brincó un poquito el tema, pero es parte de lo que estamos haciendo. Ok, bueno, entonces sabemos por ahí que se encuentra el ICBN del libro, ¿sí? Que a veces los piden. Obviamente, pues en nuestro caso, porque no vamos a bibliotecas, pues no, lo que es la ficha bibliográfica no la vamos a tener con referencia, solo en donde se encuentra con los datos básicos. Vale, entonces nos regresamos, ya tenemos anotar la referencia completa, ficha bibliográfica FB, ¿sí? Entonces Facebook, por si alguien lo ve por ahí. Ok, ¿cómo se va a constituir el marco teórico? ¿Sí? Son las acepciones del término teoría, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es una teoría antes de continuar? ¿A qué se les viene la palabra teoría? A ver, alguien que me escriba ahí, ¿qué cree que es una teoría? Sin tomar lo que está ahí de texto. Para ustedes, ¿qué es una teoría? Ok, es cuando alguien tiene ideas sobre un tema, pero no es comprobado esas ideas. Al ya comprobar a partir de una investigación que siempre da un resultado. Ideas, ok. Entonces, las dos también hay que comprobarlo a partir de una investigación, ¿sí? Entonces, ok, entonces cualquier cosa, la teoría, es un conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una actividad, ¿sí? Entonces yo voy a comprobar o voy a ver con esa teoría eh, si realmente puedo investigar y ver qué pasa, si es comprobable, si es cierta o no es cierta, ¿sí? Como tal, la teoría me debe dar a mí un resultado, ¿sí?
ese resultado va a permitir a mí, como resultado de la investigación, si la teoría fue comprobada o no. ¿Sí? Ok. Me dice, acepción del término teoría son serie de ideas que una persona tiene respecto a algo, conjunto de ideas no comprobables e incomprensibles. Lo teórico es lo que no se puede medir, conjunto de conceptos relacionados que representan la naturaleza de una realidad. ¿Sí? Hay N cantidad de teorías que nosotros podemos establecer en nuestros estudios. Hay teorías de aprendizaje, teorías de marcos, teorías económicas, teorías macroeconómicas, eh, teorías conductistas. Hay una serie de teorías. Entonces nosotros tenemos ahí un abanico de posibilidades al momento de crear una teoría de lo que nosotros estamos investigando. ¿Sí? Por ejemplo, típico, nosotros podemos lanzar la pregunta de, mi teoría es de que si los, ¿cómo puedo explicar? Los estudiantes están deprimidos por el problema de la pandemia. No lo sé. Yo lo estoy suponiendo, estoy suponiendo en este momento que puede ser una teoría, pero no está comprobado, no está investigado y no puedo saber si sí. O los profesores se pusieron más gordos en esta pandemia, no lo sé, a lo mejor y si veo a mis profesores tendría que haberlos pesado antes y después, o tener fotos antes y después, no sé, hay que investigar, son teorías, estar poniendo ahí algo práctico que nosotros pudiésemos pensar. Obviamente, una teoría, las empresas han cerrado, más empresas han cerrado en el último trimestre de este año, es parte de lo que nosotros estamos investigando. ¿Sale? Ok. Ok, ¿cómo se va a constituir el marco teórico? Según Kerlinger, es un conjunto de conceptos y definiciones y proposiciones relacionados entre sí que presentan una visión sistemática de fenómenos especificando relaciones entre variables con el objetivo de explicar y predecir fenómenos. ¿Cuáles son las funciones de una teoría? Explicar, decir por qué, cómo, cuándo ocurre un fenómeno. Sistematizar, ordenar el conocimiento sobre un fenómeno o una realidad. Hacer inferencias al futuro, predecir sobre el comportamiento de un futuro. Esas son las funciones de la teoría. Va a explicar por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué puede ser? Una de las funciones, la primera vez de que una persona lanzó una teoría de que por qué las langostas aparecen cada determinado tiempo. ¿Sí? Fue una teoría en algún momento, alguien lo tuvo que haber investigado y tuvo que haber dado un resultado de por qué cada determinado tiempo aparecen mangas de langosta o mangas de alguna especie, de alguna plaga. ¿Sí? Entonces alguien en ese momento debió haber armado una teoría precisamente para que les permitiera esta parte, explicar, decir por qué o cuándo ocurre un fenómeno. ¿Sí? Ordenar todo ese conocimiento sobre el fenómeno y la realidad y de esa manera hacer inferencia a futuro y proceder y predecir sobre el comportamiento de un futuro. Entonces, tomando en cuenta esto que tengo aquí sobre las funciones de una teoría, esto me permite a mí realizar, primero que nada, el por qué y explicar por qué se da ese fenómeno, ¿sí? En primer lugar. Luego, todo eso nos va a permitir ordenar ese conocimiento, ¿sí? Y nos va a permitir realizar, ¿sí? O verificar cómo se produce, cómo se predice el comportamiento en un futuro. Entonces, parte de una teoría que alguien, por ejemplo,
Eh, en algún momento tuve que investigar por qué están las mangas de langosta, por qué hay plagas, ¿sí? O por qué no encuentran ciertas especies en cierto tiempo, por qué aparecen ciertas especies, no son langostas, pero las comibles, ¿no? ¿Sí? Entonces, alguien debió haber estudiado esto para poder predecir cada cuándo pasan en ciertas áreas, en ciertos lugares, ¿sí? Ok. No sé si me expliqué con esto, porque es importante. Entonces, esto de las teorías entonces nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, si nosotros ahorita hacemos análisis de lo que he estado leyendo, de lo que han estado haciendo de sus investigaciones, que muchas apuntan hacia la parte de precisamente lo que platicamos al principio de la clase, de la depresión, de las pocas ganas de trabajar en ciertas materias o en todas inclusive, o tienen el hastío de estar pues, de estar en casa, ¿no? Y no ir a una escuela de forma física. Bueno, ustedes son parte de podrían ser parte de un caso de estudio en el que a lo mejor y alguien podía decir, bueno, por qué los alumnos del tecnológico de Huppelchen actúan de X o Y manera, ¿sí? Tendríamos que medir el por qué, tal vez levantar cuestionarios, levantar toda una serie de pruebas, ¿sí? Para investigar por qué ocurre este fenómeno. Después de eso tendríamos que ordenar todo ese conocimiento, ¿sí? Y buscar al futuro cómo podemos prevenir o cómo podemos saber por qué se dan estos comportamientos, ¿sí? Y tal vez no sabemos si en 5 años vuelve a haber otra pandemia, ya tendríamos información de cómo se comporta este fenómeno de la depresión, porque créanme, este fenómeno no se da solo con ustedes, se dan en niños de kinder, primaria, de todos los niveles, no solo con ustedes, gente que está trabajando en las grandes ciudades, en localidades, en todos lados se da este fenómeno, ¿sí? Y bueno, y pues es parte de algo que ni siquiera se había estudiado, ¿no? La última vez que hubo una pandemia de este tipo fue la gripe española. Sí, la gripe española. Que precisamente fue en 1918. Generalmente, y eso está verificado, igual para alejar un poquito el tema, aunque estamos hablando sobre las teorías, generalmente voy a ponerlo aquí junto a esta parte que tengo acá, me gusta le- la gripe española fue a principios de siglo de 1918. ¿Sí? Dicen que generalmente cada siglo, la segunda década, si vamos a la segunda década, el término de la segunda década, ya empezamos, la primera década fue 2000, 2010, los 10 van a comenzar la época de los 20, al final de la segunda década generalmente siempre ocurren cataclismos, ocurren hitos muy importantes en el cual pues puede ser guerras, por ejemplo, 1818, las revoluciones, las guerras por eso vinieron, 1920 la gripe española, 50 millones de muertos. Eh, Son teorías que se dan, ¿sí? Y ocurren, ¿sí? Como una especie de predicciones estadísticas de por qué se dan, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la gripe española realmente no empezó en España, empezó en Francia, estábamos terminando la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, Primera Guerra Mundial. Sí, precisamente acá, para que vean cómo está. Primera Guerra Mundial empezó el 28 de julio y terminó el 11 de noviembre de 1918. Entonces, aparentemente, pues habían unas personas infectadas en Francia, ¿sí? Y de hecho, por aquí está Campamento Green.
Dice, los ancianos y víctimas. Sí. De hecho, miren, la primera víctima, sí, yo entiendo que la gripa fue empezada en Francia. Cuando terminó la Gran Guerra, muchos americanos, estadounidenses, pasaron de Francia a España y de España embarcaron hacia Estados Unidos. En este caso, el primer enfermo, imagínense, no sé ni por qué tienen que llamar la gripe española, fue en Kansas, en Estados Unidos. Localizó al paciente cero, ¿sí? Le pusieron gripe española porque la pandemia ocupó mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ¿sí? Entonces, por un problema mediático, se le llamó la gripe española, ¿sí? En nuestro caso, en el 2010, nosotros tuvimos un problema con la gripe porcina, el H1N1, sí, una especie de H1N1, porque el SARS-CoV-2 pues es otro tipo, ¿no? A partir de una infección, un virus de un puerco pasó a manos de hecho, de un niño aquí en México. Si alguien se acuerda de eso, ¿alguien se acuerda de esa influenza, la H1N1? ¿Alguien se acuerda? ¿O todavía estaban muy niños para que se acuerden? ¿Alguien puede escribir si se acuerdan de eso? Fue en los 2010. A ver, escríbanme por acá si alguien se acuerda. De hecho, creo que se les había preguntado. Ok, entonces regresamos. Me dice Manuel sí que sí se acuerdan. Okay. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, es parte de, obviamente, todas estas, regresamos a la parte de los virus en las investigaciones. Todo esto ha dado toda una serie de procesos, ¿sí? En el cual, ahorita, por ejemplo, para llegar a una vacuna tuvo que haber una investigación, hubo que haber una teoría, si fue la teoría, primeras teorías que hicieron, o perdón, la parte de las hipótesis, saber si es un virus, si es una bacteria, luego saber si viene de un animal en específico, que sabemos ahorita que viene, primero pensamos que era por comer un murciélago, pero no, parece que al final fue de un pangolín, ¿sí? Eh, ya me estoy desviando, pero ya fue de un pangolín y luego pasó de a un murciélago. ¿Sí? Por una serie de mercados húmedos en China. Los mercados húmedos en China, okay, me desvío un poco. Entonces, vean cómo me desvío así tan canijo que ya estoy en mercados húmedos en China. Los mercados húmedos en China, pues prácticamente son una serie. Tú vas, bueno, lo he visto en videos de YouTube. eh, por ejemplo, están diferentes especies. Acá arriba, supongamos, está la gallina, luego está otro animal por acá, supone que están en las iguanas, y luego supongo está el pangolín, y abajo el murciélago. Entonces, espero que no les dé asco, ¿no? ¿Qué pasó? Que un animalito de acá infectó la comida del otro y eso fue lo que en ese momento comió el hombre. Como dicen los chistes, ¿no? Por no hervir el canijo murciélago, aquí estamos todos, ahora sí que pariendo, ¿no? Estamos con el problema del COVID. Entonces, algo parecido sucedió. Para que hubiera ahí, para llegar a esto, pues obviamente tuvo que haber una serie de investigaciones, ¿sí? Y todo esto que estamos viendo en un semestre, bueno, en el tiempo del semestre, pues lo hacen ellos en tiempo récord porque ya tienen toda una serie de parámetros para trabajar de esa manera. Entonces, por eso es muy importante toda esta parte de la investigación. Entonces, ya vimos cómo esta parte, ¿sí?, de la función de la teoría, ¿sí?, nos llevó ahorita nada más a conocer las langostas, conocer la pandemia de la gripe, dónde se originó, por qué se originó. Y bueno, igual lo mismo pasó con el COVID, que sabemos que es este bichito pangolín, y sabemos que se originó en mercados húmedos en Wuhan.
Entonces es parte de, ¿no? de conocer un poco de nuestro entorno. Eso es muy importante. Como estudiantes deben empezar a conocer más sobre el entorno en el que están ustedes inmersos. Si van a estudiar, y no lo digo porque puede ser que a lo mejor y se van mañana y quieren estudiar otra cosa y es muy válido, ¿sí? Porque siempre hay que, cuando hay oportunidad, sobre todo, y lo voy a decir yo tengo amigos que nunca les gustó la carrera, sin embargo terminaron la carrera, trabajaron y luego estudiaron lo que querían. Tengo un amigo que es licenciado en informática y ahorita ya está terminando su especialidad de doctor, de médico. Siempre quiso ser médico, pero en su momento sus papás no pudieron pagarle medicina y optó por informática y luego cuando ella pudo pagarse la carrera, él comenzó a trabajar la carrera. Estoy hablando que es una persona, pues mi edad, que yo voy a los 40 años, es una persona de 42 años que ya está terminando como médico. Entonces no quiere decir de que si en este momento están traumados porque nada más había ingeniería en sistemas, aprovechen las oportunidades que se les dan, por algo se dan las oportunidades y más adelante ustedes a lo mejor y digan, bueno, tengo la carrera, pero al final yo puedo estudiar otra cosa. ¿Sí? Sucede. Regresando a esta parte, ¿no? De nuevo, ya sabemos cuáles son las funciones de la teoría. Nos va a ayudar a explicar, a decir por qué, cómo y cuándo ocurre el fenómeno. Nos permite sistematizar y ordenar el conocimiento sobre un fenómeno o una realidad, como en este caso, nuestro fenómeno de la depresión, de las pandemias, de cómo se originó. Ya podemos ordenar toda esa información que es muy importante y podemos formular teorías. Esas teorías nos van a permitir incrementar el conocimiento sobre un fenómeno. Entonces, a lo mejor este conocimiento de ustedes que estamos hablando acerca de la depresión, inclusive a ustedes les puede ayudar para entender este fenómeno con otros individuos que no necesariamente tiene que ser depresión por COVID, sino puede ser depresión por otros temas que existen. ¿Sale? Ok, ¿cuál es la utilidad de la teoría? Nos va a permitir escribir, explicar y predecir el fenómeno, contexto, evento o hecho al que se refiere. Nos va a permitir organizar el conocimiento y nos va a orientar a la investigación. Muy importante, esa es la utilidad. ¿Sí? Bueno, acá hay una serie de criterios que nos va a servir para evaluar la teoría, que es uno, capacidad de descripción, explicación y predicción. 2, consistencia lógica. Y 3, perspectiva. ¿Sí? La primera son 3 acciones, que es describir, explicar y predecir. En la primera, describir, nos vamos a describir el fenómeno, qué características, componentes, condiciones y contexto que se presentan y cómo se manifiestan. ¿Sí? Entonces, regresando al tema de la depresión, yo tendría que definir primero qué es la depresión, cuáles son las características. Ojo, ahí pongan nota, Yo hablaba de este tema, ¿no? Depresión. Inclusive creo que hay unos que tienen esa investigación, para que tomen nota. Tengo que definir qué es lo que estoy investigando, saber cuáles son las características, cuáles son los componentes y las condiciones y contextos en el que se presenta, ¿sí? Ejemplo, puede ser de que sea violencia doméstica. Quiero investigar acerca de por qué hay personas que golpean a sus esposas. Entonces quiero saber si hay un componente, si la persona anteriormente fue vulnerada, el golpeador fue golpeado y ahora es el golpeador, por ejemplo. Es algo muy fuerte, pero pues es parte no, para poner en contexto de forma rápida esta parte. Puedo saber si es una condición o un contexto, si el contexto puede ser que son personas de bajo extracto social o de alto extracto social. Esto lo digo, por ejemplo, ahorita creo que hay un actor que anda golpeando, que golpea a todas sus novias y lo acaban de encarcelar. Entonces, quiere decir que la violencia intrafamiliar no viene nada más por un extracto social, ¿sí? O un componente de qué clase social son, si son ricos, son pobres o son clase media. Entonces ahí ya sabemos de que no hay un contexto social. Entonces tendríamos que averiguar cuáles son las condiciones para que podamos describir esta parte de nuestra teoría. Bueno, ya tenemos eso. Luego, sobre la depresión, igual tendría que saber cuáles son las condiciones o el contexto
de la persona. Contexto de la depresión puede ser de que porque estamos todos aislados por el tema de la pandemia, ese es un contexto y puede ser una parte de la depresión que se está manejando. ¿Sí? Luego teníamos que explicar, incrementar la comprensión prueba empírica, explicar qué es y cómo se da. ¿Sí? Predecir, se puede pronosticar si las pruebas empíricas se han presentado una y otra vez. Entonces, ver si hay muchos casos de personas en las cuales se dan estos casos de depresión y cuáles son los componentes de por qué se les dio esta depresión. Puede ser inclusive que la depresión venga en conjunto con otros factores, por ejemplo, chavo, chava deprimida, estudiantes vamos a poner el primer año de la carrera primer año tecnológico, ¿sí? Los que han tenido mayor depresión porque son padres separados, son divorciados, no viven con sus papás, viven con sus abuelos, eh, vaya, toda una serie de situaciones. Entonces, eso nos permite a nosotros saber cuáles son los contextos y nos permite incrementar la comprensión de lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, entonces, por último, la predicción se puede pronosticar, dice si las pruebas empíricas se han presentado una y otra vez. Entonces, si yo detecto un caso en el cual la depresión viene acompañado de padres divorciados, por ejemplo, sé que la próxima vez que entre un muchacho que tenga las mismas características puede ser que caiga en depresión y por lo tanto yo puedo actuar en consecuencia. Eso es importante. ¿Sí? Luego sigue proposiciones interrelacionadas, mutuamente excluyentes, si no se repiten o se duplican, si son contradicciones internas o incoherencias. Bueno, prácticamente que lo que yo esté haciendo tenga una lógica. ¿Sí? Si no tiene una lógica, pues realmente no sirve lo que estoy haciendo en mi teoría. ¿Sí? Que tenga perspectiva, pueda ser aplicable en gran cantidad de fenómenos con gran número de aplicaciones. Entonces, si todo lo que estoy haciendo a lo mejor y a mí me da una serie de pasos para describir o pronosticar o explicar este fenómeno en diferentes contextos, es parte de la perspectiva. ¿Sí? Para nuestro caso, por ejemplo, en el área de TI, pues a lo mejor por ejemplo, el que tiene que alguien el de redes, de antenas, por ejemplo, podría ser pues solo el fenómeno en el cual de la baja conexión, ¿no? Pero igual podríamos extrapolar de que el hecho de la baja conexión y que ustedes trabajando las antenas, por ejemplo, ayude a que los alumnos continúen trabajando y puedan ser parte, estoy parafraseando, pero sea un factor por el cual el índice de deserción haya bajado en algún poblado, es parte nos da una perspectiva de que lo que están haciendo forma parte de otros fenómenos y que ayudan a esos fenómenos a combatirlos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si alguien hace un programa de que por localidad les dan apoyo para una antena, a lo mejor, y el costo realmente no es el costo-beneficio no es en sí lo que cuesta la antena, sino el beneficio que puede tener a un sector de una población, en el sentido de que pues más personas primero están comunicadas, más alumnos tienen menos casos de deserción y están ocupados todo el día, ¿sí? Y eso aparte de otros temas, inclusive como la depresión, que pueden entrar a YouTube, pueden, vaya a tener un momento de esparcimiento. Entonces, todo va correlacionado, ¿sí? Todo lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, dentro de nuestra teoría, lo que estamos haciendo podemos tener otra perspectiva de otros fenómenos. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios para evaluar una teoría? La fructificación, la capacidad de generar nuevas interrogantes y descubrimientos, prácticamente lo que hicimos anteriormente, si hay nuevas interrogantes de lo que está pasando. Y la parsimonia, ¿sí? ¿Qué es la parsimonia? Vamos aquí a mi parsimonia. Es la calma o tranquilidad ceremoniosa con que se hace algo. Si alguien te dice eres muy parsimonioso, es una forma de decir de que elegante de que eres muy flojo. Entonces, aplicado a lo que es la investigación,
dice hacer algo que una teoría parsimoniosa que sea simple y sencilla, con pocas proposiciones tal cual. ¿Sí? Entonces, con eso podemos hacer. ¿Sí? Entonces, que tengan pocas acciones a realizar, es una teoría parsimonia. Así que lo que me lleva a mí, todo lo que voy a hacer se divide, son 2 acciones, son 3 acciones que hay que hacer, son simples y sencillas, ¿sí? Que no sea algo tan complejo al final de nuestra investigación. De esa manera funcionan estas primeras partes de los criterios para evaluar una teoría. ¿Hasta acá alguna pregunta, chavos? Espero que no me haya salido mucho del tema. ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? Ok. Bien. ¿Cuáles van a ser las estrategias para construir marco teórico? Ok. Eh, Uno, existe una teoría completamente desarrollada que nos va a permitir describir un fenómeno, explicar un fenómeno, predecir un suceso, lógica completa, profunda y consistente, nos va a llevar a nosotros a la estructura del marco teórico y nos va a permitir desarrollar la teoría. ¿Sí? ¿Cuáles son las estrategias del marco teórico? La existencia de varias teorías aplicables, se elige una, se toman las partes más relevantes para el trabajo. Existencia de piezas, trozos, teorías, generaciones empíricas, proposiciones que han sido comprobadas en la mayor parte de las investigaciones realizadas, se toman como base para formular teorías. Okay. Estas vienen siendo las estrategias. Vamos a tener descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría, existencia de guías no investigadas, ideas largamente relacionadas con la investigación. Se toman en la primera, que son descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría, ¿sí? Se toman como puntos de referencia, utilizan como antecedentes ordenados de forma lógica, coherente y consistente. ¿Sí? Si encontramos descubrimientos interesantes pero no se ajustan, nada más lo tomamos como un punto de referencia. Existencias de guías no investigadas, ideas largamente relacionadas con investigación, se consideran estudios de temas similares o más generales. Sí, la investigación nos conduce a otros temas no investigados, pero no es parte de la investigación. Se va a considerar como parte de temas similares a nuestra investigación. Y por último, ojo, tenemos que centrarnos en el tema de investigación sin divagar, vincular lógica y coherentemente los conceptos de estudios anteriores, tratar en profundidad sobre lo relacionado con el tema y las ideas deben enlazarse o ligarse de una u otra forma apropiada. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a